Dios les bendiga, bienvenidos a esta nueva emisión en este nuevo año también, en nuestro devocional Pan de Vida. Para hoy nos corresponde Números capítulo 18 y nuestro tema de hoy, la bendición de servir. Servir es trabajar para alguien o simplemente ser útil para alguien o para algo. La única forma de servir bien y ser feliz es en cualquier sociedad, en cualquier momento de nuestra vida, es si aprendemos a ser útiles. Una persona útil es apreciada por todos. Una persona inútil y que quiere que todo le hagan, se convierte en alguien molesto para los demás y sobre todo en una carga para los demás. Cuando una persona tiene a alguien que le sirve, es agradecida y está dispuesta a retribuir su labor. La palabra de Dios dice que los obreros son dignos de su salario. Recordémoslo ahí en 1 de Timoteo 5, 17 y 18. 1 de Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Todo aquel que comparte la palabra de Dios, todo aquel que se dedica a servirle a Dios, dice que debe ser tenido en honor y mayormente cuando se trata de enseñar. En la antigüedad, tanto como ahora, habían personas que le servían a Dios de manera parcial, es decir, disponían algo de su tiempo para poderle servir a Dios, o de manera total cuando lo hacen de tiempo completo. Como iglesia tenemos esos dos tipos de servicio. Podemos simplemente liderar hasta pastorear y no renunciar a nuestras empresas, no renunciar a nuestros empleos y trabajar de manera parcial. O podemos dedicar toda nuestra vida a servirle de tiempo completo. Quiere decir, renunciamos a nuestras empresas, renunciamos a nuestros empleos para dedicarnos de lleno a la obra de Dios. Si los hombres, siendo hombres y sabiendo que somos pecadores, sabemos recompensar a quienes nos sirven, con mayor razón lo es Dios, que es justo. La forma que tenía Dios para recompensar a sus sacerdotes, a quienes les servían, eran de la siguiente manera, como vamos a mirar. Primero, a través de los diezmos, versículo 21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Qué es lo que había dejado Dios entonces como salario, como recompensa, como remuneración para aquellos sacerdotes que habían dedicado toda su vida al servicio de Dios? Con claridad nos dice la palabra que son los diezmos. La palabra de Dios hoy en día nos dice que debemos dar conforme hayamos prosperado. De ahí que algunos, aún llamándose cristianos, consideran que ya no es válido el diezmar, que ya no es válido el diezmo, sino que simplemente podemos dar una ofrenda o lo que disponga en nuestro corazón. Pero la palabra de Dios dice que no se debe dar de cualquier forma, sino conforme hayamos prosperado. Miremos ahí en 1 de Corintios 16:2. Primera de Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Cómo era el dar esa ofrenda? Conforme haya prosperado. ¿Qué quiere decir eso? Que el que tiene más da más, el que tiene menos, da menos. Pero nadie se quedaba sin dar, solamente que era proporcional a conforme tiene. Dios, que es un Dios exacto, un Dios perfecto, ha dejado
una fracción matemática, una operación matemática. Recordemos que las matemáticas son perfectas, son infalibles. 2 más 2 son 4 y eso es todo. No hay discusión en cuanto a ello. Por lo tanto, Dios ha dejado el 10% como esa manera de saber que si he prosperado, doy más, el que tiene menos, da menos. Si tú ganas menos, el 10% va a equivaler a algo menos que el que gana más. Y de esa forma no tenemos que unas veces dar algo, otras veces algo diferente, sino simplemente el que ha prosperado da más. El que tiene menos, da menos. Y esa operación matemática es perfecta para que nosotros no estemos buscando otro tipo de fórmula. Primero, entonces, ¿cómo era el salario? Con ese 10%, con ese diezmo. Segundo, a través de las ofrendas. Versículo 11. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás, santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos. Ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Tenemos que dar esa ofrenda. ¿Ofrenda qué es? Ofrecer algo. El diezmo es esa 10ª parte de lo que nosotros tenemos o recibimos de parte de Dios. Recuerda lo que dice David o decía David, nosotros damos de lo que recibimos. Tú y yo no damos de lo que no tenemos ni de lo que no hemos recibido, sino de lo que Dios nos ha dado. Las ofrendas, los diezmos sirven para ese sostenimiento de la obra de Dios aquí en la tierra. Hay muchas personas que consideran y dicen algo que es verdadero, es que Dios no come, y es verdad, Dios no come, pero los siervos de Dios sí. Otras verdades que dicen algunos es que Dios no necesita de dinero. Es verdad, Dios no necesita de dinero, pero mientras estemos aquí en la tierra sí se necesita de ese dinero. Hay otros que van más allá y dicen, es que el dinero no se come. Es verdad, el dinero no se come, pero sin el dinero tampoco se come. Tercero, a través de las primicias, versículo 13. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Las primicias, ¿para quién eran entonces? Para ellos, para los sacerdotes, para los que les servían a Dios. La primicia para aquel que le sirve a Dios, para aquel que ha renunciado a sus empresas para servirle a Dios, aquel que ha renunciado a un salario, a un empleo para poderle servir a Dios. Sucede algo particular en muchas iglesias y es que todos los miembros de la iglesia llegan constantemente a contar testimonios muy bonitos. Pastor, déjeme contar un testimonio. Y el testimonio muchas veces, ¿cuál es? Pastor, conseguí un empleo muy bueno, estoy ganando mucho dinero. Pastor, por ahí me regalaron dinero, me dieron una herencia. Y muchos testimonios bonitos en cuanto a la parte económica, donde todos los miembros de la iglesia totalmente bendecidos, reciben primas en diciembre, reciben primas en junio, reciben grandes cantidades de dinero y lo cuentan como testimonio. Pero el pastor, el siervo, el que dedicó su tiempo completo no puede contar ese tipo de testimonios. Él no puede decir, ahora me aumentaron el salario, ahora mi empresa está mucho mejor, ahora estoy ganando mucho más dinero, porque ha renunciado a todo a ello. Ha renunciado a todo eso. Por eso la primicia era para los sacerdotes, que mientras el pueblo podía dar grandes testimonios de que le aumentaron el salario, de que ganaron primas numerosas, al menos él podía decir, con las primicias también recibí mi bendición. Y mientras otros reciben primas, mientras otros reciben grandes salarios, mientras otros sus empresas son muy prósperas, al menos él puede decir, bueno, me dieron unas primicias con las cuales yo puedo también vivir mejor. Tercero, entonces, a través de las primicias. Esto se puede hacer en especies o en efectivo. Miremos ahí en el versículo 16.
De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación por el precio de 5 siclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 geras. Podía entonces darse en especie o podía convertirse en eso en efectivo, en dinero. Esta era la forma que Dios tenía para remunerar a quienes dedicaban su vida al servicio, ya que ellos no tenían otra fuente de ingresos. Miremos ahí en el versículo 31. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración, dice ahí. Y si tú me estás siguiendo con tu Biblia, puedes encontrar eso. ¿Qué nos dice ahí el 31? Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues esto, ¿qué dice ahí? Es vuestra remuneración, dice en la Reina Valera, por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Esta es la remuneración, eso es lo que a ti se te ha asignado para que puedas vivir con tu familia. El dar la provisión a quienes se dedican de tiempo completo a la obra de Dios sería un mandato para siempre y no solo para la antigüedad. Ahí en el versículo 19, ¿qué nos dice? Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para los hijos para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto, ¿qué dice ahí? Por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. El ofrecer los diezmos, las ofrendas, las primicias para el sostenimiento de la obra y para el sostenimiento de los sacerdotes y de quienes se habían consagrado para dedicarle el servicio completo, dice que era a perpetuidad. No solamente en ese tiempo. ¿Y perpetuidad qué es? ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Por lo tanto, no era solo en ese momento. Hay muchos que consideran que la palabra diezmo solamente es propio del Antiguo Testamento, pero el mandato dice que es a perpetuidad. Por lo tanto, no hace diferencia entre el primero y el segundo, no hace diferencia entre el antiguo y el nuevo. Solamente que cuando nosotros queremos que los demás sirvan, pero nosotros no reconocer su labor, el mundo que es mundo y que vive en pecado nos enseña eso. El mundo reconoce la labor de los demás. Ya hay empresarios de mucho éxito, hay empresas de mucho prestigio que se caracterizan por reconocer el trabajo y el esfuerzo de aquellas personas que les sirven. Es muy diferente trabajar en una empresa cualquiera y muy pequeña a trabajar en una empresa a nivel mundial y de mucho prestigio. Los que nosotros escuchamos que pertenecen a iglesias o a empresas de mucho reconocimiento, sabemos que asimismo su ingreso, sus cuidados son mayores. Hay personas que dicen, yo trabajo en una empresa muy grande y a nivel mundial. Bueno, ¿eso en qué se traduce? En que esa persona tiene toda la comodidad, le ofrecen todo lo necesario para que ese empleado esté bien. Entre más grande sea la empresa a la cual nosotros trabajamos, mejores son las condiciones laborales. Entre más pequeña es la empresa a la cual nosotros trabajamos, asimismo, esas prestaciones laborales son mínimas. Pero muchos de nosotros nos jactamos de pertenecer a la mejor empresa del mundo, que es servirle a Dios. Por lo tanto, no debería haber en el pueblo cristiano esa mezquindad para quienes le sirven de tiempo completo a Dios. Hay personas que consideran que llevar el diezmo a la iglesia es porque le están robando. Pero cuando estábamos en el mundo y llevábamos nuestro dinero a la cantina, al bar, no considerábamos que nos estaban robando. Hay muchas personas que dicen, yo no llevo el diezmo porque eso solo sirve para engordar al pastor. Pero cuando estábamos yendo a la cantina no nos importaba si engordábamos a las prostitutas que trabajaban ahí o si engordábamos a los dueños de esos bares.
Simplemente hoy pensamos eso porque no queremos de alguna manera servir en la obra de Dios. El dar las provisiones a quien se dedican de tiempo completo entonces a la obra de Dios sería un mandato para siempre y no solamente para la antigüedad. El apóstol Pablo recibía salario por su obra, solo que los de Corinto preferían no recibirles nada, ya que ellos tenían el gran defecto de la tacañería, tal como sucede hoy en día con muchos que se llaman cristianos. Hay muchos que se llaman cristianos, pero todavía conservan la tacañería en su corazón y les es difícil dar. Son personas que no dan en la iglesia. ¿Y sabes por qué no dan en la iglesia? Porque nunca han dado nada en ninguna parte. En cualquier lugar han preferido que otros den para ellos vivir bien. Es más, ese tipo de cristianos eran igual cuando estaban llenos de vicios. No sé si tú te acuerdas todavía, cuando se estaba en el mundo y a algunos nos gustaba gastar el aguardiente, llegaban otros que se los consideraba como los gotereros. ¿Y cuáles eran ellos? Aquellos tacaños que ni para el vicio gastaban, sino que llegaban a arrimarse a ver si alguien les daba y andaban de mesa en mesa recogiendo lo que los demás han dejado para ellos emborracharse, para ellos embriagarse. Y parece ser que hay muchos cristianos que en el mundo andaban gotereando el aguardiente de mesa en mesa buscando a ver qué habían dejado para ellos poderse embriagar, y ahora que son cristianos siguen con la misma tacañería y prefieren que otros sostengan la obra, prefieren que otros diezmen, ofrenden, den primicias, y él prefiere vivir de gorra. Él prefiere no invertir absolutamente nada. Miremos ahí en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 8. Segunda de Corintios 11:8. Y algo claro que dice Pablo ahí y que deberíamos tenerlo en cuenta aquellos cristianos que todavía conservan la tacañería y que creen que Pablo era alguien que no recibía salario, sino que vivía de las carpas. Pablo no vivía del hacer carpas. Pablo simplemente compartía un mismo oficio con algunos. Pablo hacía carpas al igual que muchos otros, mas ese no era su oficio, porque si él se dedicaba a hacer carpas, no habría tiempo para dedicarse a la obra de Dios. Ahí en el versículo 8 del capítulo 11, ¿qué dice? He despojado a otras iglesias, recibiendo, ¿qué dice ahí? En esta versión dice, recibiendo salario para serviros a vosotros. He despojado a otras iglesias. Recibo salario de otras iglesias para poder vivir. A los de Corinto les dice, a ustedes no les recibo un peso, porque parece ser que todavía son tacaños. Pero sí recibo salario de otras iglesias. Pablo prefería no ser gravoso para los de Corinto, ya que otros hermanos, entre ellos los de Macedonia, se encargaban de su manutención. Segunda de Corintios 11, el versículo 9, ¿qué dice? Cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fue carga. ¿Qué dice ahí? Cuando yo estaba entre vosotros, los de Corinto, y yo tenía necesidades, para ninguno de ustedes fui carga. Y muchos creyentes y cristianos tacaños solo leen hasta esa parte de ese versículo. ¿Y ellos qué dicen? Es que Pablo nunca fue carga para los demás. Pablo les está hablando de manera directa y clara a qué tipo de cristianos, a los de Corinto, a los tacaños. Les está diciendo, yo a ustedes no soy carga. Pero ¿qué continúa diciendo él? Volvámoslo a leer. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, no está negando que no tenía necesidades, y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba, ¿qué dice ahí? Lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso.
¿Qué dice Pablo ahí? Cuando yo tenía necesidades, yo no fui gravoso para ustedes porque yo me dedicaba a hacer carpas para vivir. ¿Así dice ahí? Ahí no dice que él estaba haciendo carpas para vivir y que por eso no era gravoso a los de Corinto. Dice a los de Corinto, cuando yo estaba entre ustedes, yo tenía muchas necesidades, pero nunca les pedí a ustedes porque conocía su corazón tacaño. Pero habían otros, los de Macedonia, que me enviaban y suplían, ¿qué dice? Mis necesidades. Los de Macedonia estaban atentos a la necesidad de Pablo. Eran aquellos hombres y mujeres que, me imagino, se comunicaban con Pablo y le preguntaban, Pablo, ¿qué necesita? ¿Qué necesidades tiene? ¿Tiene para comer? ¿Tiene para vestir? Si estuviera hoy, le preguntarían, ¿tiene para los servicios? ¿Tiene para el arrendo? ¿Tiene para movilizarse? ¿Y ellos qué dice que hacían? Suplían sus necesidades. No dice que Pablo entonces se la pasaba haciendo carpas, porque si se la pasaba haciendo carpas no tenía tiempo para el servicio. Hay muchos hombres y mujeres que han renunciado a sus empresas, han renunciado a sus empleos para servirle de tiempo completo a Dios. Y tú que te congregas en esa iglesia, tienes buen empleo, tienes buenas empresas, tienes buenos ingresos, pero muchas veces no te importa ni te preocupa lo que le pueda pasar al siervo de Dios. Los de Macedonia eran un ejemplo a seguir, no porque fueran millonarios ni ricos. Si tú continúas leyendo, dicen que eran pobres, pero que les encantaba servir. Aunque eran pobres, siempre estaban pendientes de Pablo, de sus necesidades. Aunque Pablo estaba sirviendo, ¿dónde? En Corinto. Pero sabía que con los de Corinto no podía contar. Por eso los de Macedonia, aunque Pablo no estaba entre ellos, los de Macedonia, ¿qué hacían? Le preguntaban, ¿qué necesita? ¿Qué no tiene? Y nosotros le enviamos. Pablo entonces prefería no ser gravoso a los de Corinto, porque ya conocía su corazón. Hoy puede suceder algo igual. Hoy cualquier pastor puede decir, yo no quiero ser gravoso a algunos de la iglesia, pero hay personas que sí saben de mi necesidad y suplen esa necesidad. A todo aquel que le sirve Dios de tiempo completo o parcial, él está dispuesto a sostenerlo. Lucas 18. Lucas 18, 29 y 30. Y les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermano o mujer o hijo por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más. ¿Dónde? En este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Y qué es lo que dice en Lucas? Y vuelvo y les digo y les repito, que todo aquel que deje padre, madre, aquel que se dedique a servirle a Dios, va a recibir mucho, y no solamente en la vida eterna, sino donde dice, aquí en la tierra, porque hay algunos super espirituales que dicen, no, pero es que nuestra remuneración está en el cielo. Sí, pero no podemos esperar una remuneración en el cielo y morirnos de hambre aquí en la tierra. De nada sirve que nosotros los cristianos esperemos un día vivir allá en el cielo y aquí en la tierra vivamos en un infierno. Por lo tanto, dice que aquel que le sirve a Dios tendrá remuneración, tendrá recompensa en dos lugares específicos. Habla aquí en este sistema, aquí en esta vida y también en la vida eterna. El deseo que tiene Dios en su corazón es que todo el mundo sea salvo. Cuando tú y yo compartimos su palabra a quien lo necesita, ya estamos sirviendo a Dios. Dios es justo. Por lo tanto, si tú y yo le servimos, así no hagamos las cosas por interés, Jesucristo siempre nos va a recompensar de acuerdo a nuestro trabajo. Encárgate, así sea en lo mínimo, de las cosas de Dios, y Dios se encargará en la totalidad de las cosas tuyas. Este es el mensaje entonces en esta mañana. Sirvámosle a Dios con toda nuestra fuerza y nuestro corazón, porque Dios se encarga de nuestras necesidades. Y si tú perteneces a una iglesia, no tengas miedo de bendecir la obra, porque de esa forma es como va a continuar, va a crecer, se va a desarrollar y podemos alcanzar al mundo entero.
Si tú te ganas un buen salario, alabado sea el Señor. Si tu empresa arroja grandes dividendos, alabado sea el Señor. Pero recuerda que el siervo que trabaja en tu iglesia también tiene necesidades. No seamos como los de Corinto, que tal vez les incomodaba dar. Seamos como los de Macedonia, que se encargaban de todas las necesidades de Pablo. Este es nuestro mensaje de hoy. Los esperamos entonces en nuestra próxima emisión el día de mañana, en otra enseñanza de parte de Dios para que tengamos vidas de excelencia. Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión. ¿Qué se dice?